Pedro Baldo, conocido como el reformador que vivió 300 años antes que Lutero y también fue conocido como el primer temblor de la Reforma. Este importante personaje histórico, también de nombre original Pierre Baldo, Valdés o Baudés, fue un predicador tremendamente conocido, itinerante, considerado como uno de los precursores de la Reforma protestante. Él fue el que impulsó el movimiento de los cristianos conocidos como pobres de Lyon o más adelante conocidos como valdenses. Es interesante su historia. Este hombre, Pedro Baldo, se estableció en Lyon, una ciudad de Francia, y allí se hizo muy rico. Él no solo venía de una familia rica, sino que también era un buen negociante, así que a través de los negocios pues adquirió muchos bienes. Se sabe que en el año 1173 los historiadores relatan que tuvo una experiencia que lo impactó mucho, ya que conversando con un amigo ve cómo repentinamente su amigo muere. Y eso le causa una angustia, no sabemos cómo fue esa muerte, pero sí sabemos que eso lo dejó tan impactado que empezó a buscar los temas bíblicos que hablaban acerca de la salvación, del estado de los muertos. Bueno, el relato histórico cuenta que acudió a un sacerdote en ese tiempo, en la ciudad donde él estaba, pues consultó con un sacerdote, el cual pues le respondió, según los historiadores, con la narración de Mateo 19:21, del joven rico, haciéndole alusión a que él debía vender todo lo que tenía y seguir al Señor Jesucristo, y bueno, con eso él iba a ser justo y podía ser salvo. Además de haberle enseñado quizás algunas otras cosas, pues es posible. Sin embargo, aunque se sabe que en el relato del joven rico, pues la respuesta del joven rico fue un poco negativa, en la historia de Pedro Baldo se ve claramente cómo usó su fortuna de manera impresionante em, para alimentar a los pobres, pues para darle a los pobres. Y se sabe que compró mucha comida, adquirió muchos bienes para darle a los pobres y en un tiempo en que había gran hambruna. Así que se hizo muy conocido. Eh, la otra parte de su riqueza se cuenta que contrató eclesiásticos, quizás escribas, o rabinos, perdón, para traducir el Nuevo Testamento del latín. Esa era la Vulgata latina que se conocía en ese tiempo. Él pagó para que se tradujera a la lengua romance, que era el idioma que hablaban allí en Francia, ¿no? De hecho, se hablaba hasta la frontera de Suiza. Y bueno, esto lo motivó. Entonces él estudiaba la propia traducción que él había mandado hacer. Y esto pues obviamente fue causando un cambio en su vida. Se volvió un gran predicador, alcanzó muchos seguidores que empezaron a llamarse los pobres de León. Y bueno, su misión era distribuir ese evangelio, esa traducción del Nuevo Testamento que habían hecho, eh, la predicación del evangelio. Y interesante que sus creencias pues contrariaban la jerarquía católica que se vivía en ese tiempo. Por ende, pues él fue citado por el arzobispo Wishart, quien obviamente pues les prohibió predicar. Se sabe que Pedro Baldo apeló al Papa en ese tiempo, compareció con uno de sus colaboradores del grupo de los pobres de León. Y bueno, compareció en el concilio de Letrán en marzo del año 1179. Allí estaba ante el Papa Alejandro III. El Papa Alejandro cuenta el relato que lo trató muy bien,
porque él creía que Baldo y sus seguidores podrían formar una orden monástica que llamaban ellos. Sin embargo, pues obviamente no fue así. Baldo regresó a su ciudad con sus seguidores y siguió predicando el evangelio aún con más fuerza, con más insistencia, y la mayoría de sus creencias pues contrariaban lo que enseñaba la iglesia apostólica para ese tiempo, la iglesia católica. Por eso, en el año 1181, pues se lanzó contra ellos, especialmente contra Baldo, la excomunión, y con todo ese grupo, todos sus seguidores, una excomunión definitiva, aunque ellos pudieron eludirla por algunos años, siguieron allí en esa ciudad y en Francia, en esa ciudad de Francia, predicando el evangelio abiertamente. Eso tarde o temprano pues trajo grandes persecuciones. Ellos fueron condenados a muerte y se les perseguía y se realizaron algunas muertes realmente atroces. Con Elena G. de White relata en El conflicto de los siglos cómo estas personas eran perseguidas y asesinadas como mártires, y también se relata pues cómo ellos continuaban predicando el evangelio de maneras muy inteligentes para no ser descubiertos. Ellos predicaban de muchas maneras, con notas, por ejemplo. Incluso en el libro El conflicto de los siglos se cuenta que ellos preparaban a los niños para que cumplieran esta misión. Las personas que trabajaban eh, mediante sus trabajos, pues le daban a las personas con billetes, en escritos, en facturas, le daban pegado algunos párrafos de la Biblia en el lenguaje de esas mismas personas, versículos. Otra forma interesante que se relata que ellos utilizaban para predicar, para propagar el evangelio, era a través de la venta de joyas, perlas preciosas, cosas de valor que ellos llevaban a las casas y empezaban a hablarles a las personas de esas joyas, pero cuando se daban cuenta que eran personas que podían recibir el evangelio, entonces ellos eh, le explicaban que tenían allí una joya mucho más valiosa que podía alcanzarla, que podían llevarlos a conocer a su Creador, a Dios y a Jesucristo. Y entonces, si veían la oportunidad, pues le predicaban el Evangelio y le compartían estos trozos o pedazos del Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento completo, que generalmente cargaban escondidos allí entre sus asuntos de ventas allí. Entonces, bueno, este movimiento impulsaba a las personas, ¿no?, a que tomaran conciencia de su propia fe y dignidad como cristianos, y no vivir, pues, y leer, estudiar, pues, no vivir bajo las exigencias de una jerarquía eclesiástica que no les daba esa libertad de conciencia. En el año 1184 se realiza el concilio de Verón, y donde se condena a muerte a, a Pedro Baldo y bueno, a todos sus seguidores. Entonces siguieron la muerte para todos ellos de manera muy fuerte. Sin embargo, pues esto fue satisfactorio para la expansión y el crecimiento de los seguidores de Pedro Baldo, que vinieron a llamarse valdenses y se esparcieron por toda Francia, Italia, España, Alemania, Polemia, Austria, Hungría, bueno, varios países de Europa. Después de 57 años de obra, este hombre muere exiliado en Bohemia en el año 1217. Y su legado continuó fuertemente, incluso vemos como hoy en día es conocido como una importante base para la reforma o prerreforma, este movimiento valdense. Y es realmente interesante la vida que vivió este hombre. Se dedicó pues por completo a la obra de predicar el evangelio. De él podemos pues
aprender varias lecciones, pero es interesante lo que dice la Biblia. En el mismo, podemos sacar una reflexión bíblica, en el mismo capítulo 19 de Mateo, después que Jesucristo le dice al joven rico que debía vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, y el joven rico se va desanimado porque él tenía mucha riqueza, eh, más adelante en el versículo 25, en el versículo 24, el Señor Jesucristo habla de lo difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. Pero en el versículo 25 los discípulos le preguntan, dice allí, al oír esto sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Pero Jesús mirándole les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Interesante que aunque parezca tan difícil que una persona rica sea salva, vemos que para Dios esto es posible y esto se cumple en la vida de Pedro Baldo, un hombre realmente millonario. Los historiadores cuentan que era uno de los más millonarios en esa ciudad, de hecho, quizás el primero. Pero Dios hizo una obra impresionante en la vida de este hombre. El versículo 27 de Mateo 19 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una interesante pregunta, ¿no? Hay mucha gente, quizás Pedro no tenía la riqueza que tuvo Baldo, Pedro el apóstol. No tuvo la riqueza de este hombre, no fue mucho lo que dejó, quizás un negocio allí de pescas, un bote, quién sabe, su familia. Sin embargo, aunque él dejó muy poco, y para las personas que han, como este caso que estamos, esta historia de Pedro Baldo, que han dejado mucho para seguir al Señor, han sacrificado muchas cosas, Jesucristo hizo una importante respuesta, una promesa también. El versículo 28 dice la respuesta. De cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esa es una importante promesa que le hizo a sus discípulos. Sin embargo, hace una promesa para todo el mundo. En el versículo 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Interesante la promesa del Señor Jesucristo. Promesas interesantes para la vida presente y finalmente recibir la vida eterna. Qué gran bendición. Aunque este personaje histórico que estudiamos hoy vendió todas sus riquezas, muchas de sus riquezas las dedicó por seguir al Señor Jesucristo, incluso estuvo dispuesto a entregar su propia vida. Sabemos que hay promesas para estas personas, para todas aquellas personas que decidan dejar a un lado, que hayan tenido que dejar muchas cosas por seguir a Jesucristo. Incluso sabemos que quienes dan su vida por Jesús la hallarán, como otra promesa bíblica que menciona el Nuevo Testamento. Entonces, qué interesante cómo Dios hizo la obra a través del estudio del Nuevo Testamento de transformar la vida de un personaje, un hombre rico, que finalmente estuvo dispuesto a dejar todo por seguir a Jesucristo. Qué interesante reflexión para nosotros también. Dios no olvida, sino que Él ve los sacrificios que nosotros hacemos, lo que tú puedas estar haciendo para Dios. Y ten por seguro que cualquiera que haya dejado cualquier cosa, casas o hermanos o muchas cosas, recibirá aún en esta vida grandes bendiciones y finalmente heredará la vida eterna. Que Dios les bendiga.